¿Vieron lo hermoso que es cuando estás estudiando algo y sentís que realmente sirve para algo? Posta, ¿no vas a hablar de clases? No, en serio. A principio de año, en Historia Regional, cuando dimos los guaraníes, estudiamos todo lo que es sus costumbres, su relación con la naturaleza, cómo se movían dependiendo de la estación del año, y eso me hace acordar una leyenda. Ahí está, ella ya arrancó. Contá nomás. Dicen que hace mucho, cuando los países aún no existían y todo era dominio guaraní, vivían un anciano y su hija en plena selva. Parece ser que el anciano se enfermó de gravedad y su hija dedicó sus años a cuidarlo, dejando de lado las costumbres típicas. No se casó ni nada, no emigraba con sus pares, cosa que les entristecía año a año. Una noche recibieron a un viajero y aunque tenían poco, compartieron comida, fuego y refugio. A la mañana siguiente, el hombre reveló que era Tupá, que vendría a ser como Dios para los guaraníes. Él había venido a probar su bondad. Como recompensa y sabedor de que no podía devolverle los años, transformó a la joven en la planta de la yerba mate, para que su generosidad viviera por siempre en cada ronda compartida. Por vos, Callarín. ¿Qué haces? ¿Qué? No se silba así, viendo entre los árboles a esta hora, no se silba. ¿Pero qué te pasaba? ¿Nunca les contaron sobre los bomberos? Dale, Rodrigo, está en chat, che. Aún no es de noche, no nos va a pasar nada. No tiene nada que ver, igual hay que respetar. Este lugar es más de él que nuestro. Sí, ahora a pleno día va a venir a molestar. No digas así, no tiene nada que ver. Una vez mi abuelo me contó que a su tío, un momento el bombero le dejó loco en el monte. Bueno, a ver, ¿cómo fue? No me acuerdo bien por qué zona vivía en ese momento, pero era lejos de la ciudad. Era de tarde, así como 4 o 5 de la tarde, y el tipo ese volvía medio borracho de no sé dónde. Y justo, pasando por una parte todavía de monte, paró a mear y se le dio por tirar piedras al monte. ¿Y pueden creer que le devolvieron los piedrazos? Mi abuelo me decía que su tío era re calentón y me empezó a tirar más y más piedras, incluso agarrando las que le devolvían del monte. Entonces sintió como el monte quedó en silencio. No había ruido del viento ni pájaros, ni los autos que sonaban a lo lejos. Nada más que él y su respiración ahogada de cansancio. Y de pronto, un silbido, decía mi abuelo que su tío le contó que el sonido era raro. Era un silbido grueso, grave, irreproducible por una boca humana. Los silbidos se hicieron cada vez más frecuentes y reemplazó al silencio. El tipo quiso correr y le contó a mi abuelo que se acuerda de haber ido por el camino que lo llevaba a su casa. Corrió y corrió de los silbidos sin darse cuenta de nada, y cuando volvió en sí era de noche y estaba en la ciudad. Hizo unos metros y se encontró con una comisaría. Los policías los trajeron de regreso a su barrio después de que les contó lo sucedido. Ya, guau, mirá si nos pasa algo así a nosotros, ¿qué hacemos? Ay, pero cállate, yo sería la primera en salir corriendo si eso pasara. ¿Sabes cómo te pateo y te dejamos atrás? Imagínate que... Hola chicos, Pucha, ¿y quién sos vos? venía caminando y escuché la charla. ¿Puedo arrimarme? ¿Será que me convidan un mate? Claro, tome asiento. Sigan, que a mí me gustan las historias. Ahora que hablaron de silbido, me hacen acordar que tiene similitud con el Yacilla Teré. Ese sí que sabe desaparecer gente. Me hizo acordar que vos mencionaste que el silbido era grave. Yo no tengo mucho contacto con la familia de mi papá, pero una de las pocas veces que los vimos, fuimos con mi mamá y con mi hermana para el interior, para Santa Ana, al cumpleaños de una tía o abuela que ni conocíamos, algo así, la verdad que no me acuerdo bien. Bueno, allá un primo
Yo supongo que era un primo, la verdad no estoy segura. Nos contó que nosotros teníamos un primo en común que era mudo por culpa del Yacilla Teré. Eso nos dijo él. Supuestamente este chico, este primo, era muy charlatán y muy cabezudo. Eso nos dijo. Y que jodía mucho a la hora de la siesta con los amigos. Y bueno, este chico me estaba contando la historia. Que siempre los padres le retaban porque los despertaba en la siesta, incluso cuando quedaba solo. Lo que pasó es que una de esas tardes en que quedó solo, parece que los padres se fueron a dormir y el nene no los despertó. Cuando por fin se despertaron de la siesta, el nene no aparecía. Dice que las primeras horas nadie se preocupó mucho, pero a medida que avanzaba el día, les pareció cada vez más raro que no volviera a la casa y ahí todos se empezaron a preocupar. Los vecinos se enteraron porque los padres fueron casa por casa preguntando si lo habían visto. Cuando ya se hizo de noche y no lo habían encontrado, fueron a la policía local, pero ¿saben qué pasó? No le hicieron caso. Se supone que pasó todo el día siguiente y toda la noche y lo encontraron recién a la tarde siguiente, en el monte, dormido y atado cerca de la copa de un árbol. Cuando lo bajaron y le preguntaron qué le había pasado, se dieron cuenta que no podía hablar y que estaba como en estado de shock, estaba re asustado. Los días siguientes no habló y como una semana después recién, escribiendo en un papel, contó que mientras jugaba en el patio escuchó un silbido agudo, como una música, y que cuando se dio cuenta estaba en el monte y había un nenito, chiquitito, rubio, de ojos claros, con un bastón de oro que lo invitó a jugar. Lo último que se acordaba era que escuchó los silbidos otra vez y no se acordaba nada más que de eso, hasta que lo despertaron para bajarlo del árbol. Supuestamente el primo ese era más grande que nosotros y no volvió a hablar. Y en el pueblo, en Santa Ana, se sabía que fue una víctima del Yacilla Teré. Eso pasa por no dormir la siesta. A vos te tendría que pasar eso, a ver si te callas un poco. ¿Y yo qué hice ahora? Bueno, cuenten alguna más, seguro que conocen otra o no. Sí, al final estaba entretenido. Siempre contando cosas feas a ustedes. ¿Y si en esta región hay de esas historias nomás? Eso es mentira, también hay leyendas hermosas por acá. ¿Cómo cuál? Tenemos también como esta, miren. La conozco porque tengo experiencia y la busqué en la facultad, investigué sobre ella, así que la mejor de todas es la leyenda del Irupé. Es una leyenda amorosa, así que les voy a mostrar dónde se vive. La leyenda de Irupé dice que una joven guaraní de nombre Irupé se enamoró de la luna, que los guaraníes la llamaban Yasí, y para ellos era un dios masculino. Ella observaba a Yasí noche tras noche. Cuentan que ella se sentía atraída y apasionada, llamada por la luna a tal punto que sabía que una noche Yasí vendría a buscarla, que estuviera a su lado. Esa noche llegó y la encontró en las cercanías de una laguna y ella, creyendo que su amor había venido a buscarla, se lanzó al agua para poder alcanzarla, pero las aguas eran tan profundas e Irupé no logró salir de ellas. Los dioses, conmovidos por su anhelo imposible, no permitieron que muriera sin dejar huella. Entonces, lo que hicieron fueron, la transformaron en una flor maravillosa, una enorme hoja verde con forma de disco lunar que flotaría eternamente sobre el agua, y una flor blanca abierta hacia el cielo, contemplando para siempre a la luna a la que tanto amó. Esa está muy buena, con explicación y todo. No todas las transformaciones son tan bellas. Campo Ramón, de ahí es que vengo yo. ¿Quieren escuchar una que sí da miedo? Dicen que hace varios años ya había allí una familia. Don Alejo y doña Juana tenían 6 hijos, todos varones, y estaban bien, se mantenían y eran felices.
Pero no va que en un descuido doña Juana queda encinta, y el destino quiso que el séptimo hijo fuera varón. Y ya saben lo que cuentan y cómo la gente de antes se creía estas cosas. El gurí la pasó mal, muy mal, pues era la cargada de todos, los que decían que estaba maldito. Desde muy chico le llenaron la cabeza con esas cosas. Cada que pasaba algo, algún perro que moría, alguna gallina que aparecía muerta, toda era culpa de la bestia que vivía en la casa de don Alejo. Y no va que justo conforme crecía el gurí pasaban más y más cosas, bien para que el pueblo piense que era él. Un día llegó al pueblo un correntino, de esos curtidos que no le temen al monte ni a lo que vive en él, y que cuidaba como oro lo poco que tenía. Y no va que justo a él se le empezaron a desaparecer las gallinas y se le murieron 2 perros que aparecieron con marcas de pelea con algo fiero. El viejo gaucho se cansó, y durante varias noches lo esperó al hijo una gran 7, como decía, y la bestia no aparecía. Así el gaucho fue juntando bronca, preparó la faca y lo esperó, hasta que la bestia apareció una noche. La perrada se había trenzado con algo en el fondo de su terreno, y el gaucho enfiló para allá, para terminar por fin con el problema. Cuando vio a la bestia, dio un grito y se le midió. El bicho soltó al perro y lo miró al gaucho corajudo enfrente y lo saltó. El gaucho, ágil, desenvainó y le hizo un tajo sobre el ojo derecho, y la bestia corrió chillando. El gaucho le dijo de todo mientras escapaba. Seguro que por el pueblo se piensan que el gaucho loco ese mató a la bestia, porque desde entonces nunca más volvió a saberse de él. Y el hijo de don Alejo y doña Juana desapareció también. Triste para ellos, que seguro se fueron de este mundo sin saber qué pasó con su hijo. Gracias por el mate.